En Net Radio, la hora es 7 en punto. Primera. Esto es Net Noticias. Desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Con los más importantes acontecimientos. Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. Siete de la mañana, 1 minuto. ¿Qué tal? Muy buenos días, amable audiencia de Canadá y de todo el mundo que nos escucha a esta hora de la mañana en el continente americano y en horas de la tarde en el continente europeo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Vancouver, estamos a 4 grados centígrados, la temperatura está mejorando y mejorará ostensiblemente durante los próximos días. Aquí les tenemos los titulares de las principales noticias que tenemos preparadas para hoy. Condiciones climáticas mantienen varias carreteras hacia el interior del país totalmente cerradas. Autoridades canadienses recomiendan a los viajeros en este puente festivo tomar las debidas precauciones. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunirá el próximo lunes 13 de febrero con el presidente Donald Trump. Prisión preventiva y orden de captura internacional fueron dictadas contra el expresidente del Perú, Alejandro Toledo Manrique. Corte de Apelaciones de San Francisco mantiene restricciones al veto migratorio del presidente Donald Trump. Cadena CNN en español denunció públicamente que el gobierno de Venezuela montó un negocio de pasaportes de ese país y que se los vendía a terroristas. Por su supuesta participación en los delitos de corrupción de Odebrecht, allanan oficinas de Mossack Fonseca, firma donde nacieron los famosos Panama Papers. Estas y otras informaciones serán ampliadas en el transcurso de la presente emisión. Bienvenidos. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. A las 7:04 de la mañana vamos a presentarles las principales noticias de los acontecimientos ocurridos en las pasadas 24 horas en la Columbia Británica. El informe nos lo tiene preparado nuestra compañera Lorena Pulido. Noticias con sentido profesional, jovial y alegre por Lorena Pulido. Muy buenos días, Omar, y a toda nuestra amable audiencia. Sean bienvenidos una vez más a Net Noticias. A continuación, les presentamos algunas de las noticias más importantes en BC. Principales carreteras que comunican Metro Vancouver con el resto de BC estuvieron cerradas. Un periodo de 24 horas de lluvia helada a través de la costa sur ha culminado con cada una de las carreteras que comunican a BC con Lower Mainland cerradas. Estos cierres significa que cualquier persona que intente ir hacia el interior de BC desde Lower Mainland o viceversa tendría que hacerlo desde un avión.
Se ha conocido que existe la posibilidad que un grupo de personas en la Coquihalla quedaron atrapados allí durante la noche. El camino es literalmente una capa de hielo. Para salir de noche y caminar es súper traicionero, dijo J.C. Wheeler, que también está atrapado en la Coquihalla, 25 kilómetros al sur de Merritt, durante horas. Podemos ver por lo menos 3 kilómetros en la distancia y eso solo es una línea de carros que no se mueven. Ya no se ven las luces de freno. Todos los coches están apagados. Creo que la gente planea pasar la noche aquí. Tenemos suficiente gasolina para pasar la noche, pero hay muchos carros aquí y tal vez no todo el mundo está en la misma situación. La autopista 3 también está cerrada en la frontera entre Canadá y Alberta debido a la lluvia helada y no hay tiempo estimado de apertura. Ahora pasamos a la noticia en la que 13 personas mayores resultaron heridas en un accidente de autobús en Vancouver. El accidente ocurrió cerca de la intersección de Oak Street and West 57th Avenue alrededor del mediodía de ayer. La policía dijo que un automóvil en dirección al sur cuando un carro pasó en luz roja y golpeó el autobús, antes de que un tercer vehículo chocara con el automóvil. Se cree que el automóvil era de la residencia Sunrise Senior Living. Un número de personas fueron enviadas al hospital con lesiones leves, pero solo 2 personas, una del autobús y otro del vehículo involucrado, continúan en el hospital. Y como todos saben, a partir de hoy empieza el fin de semana festivo. Prepárate para lo peor si estás en la carretera este Día de la Familia. El fin de semana largo, el Día de la Familia, significa viajes de esquí y visitas familiares para muchos habitantes de British Columbia. Pero debido a los sucesos que han ocurrido en BC, ICBC está pidiendo a los conductores que estén preparados para lo peor este fin de semana, ya que el clima invernal continuará provocando condiciones peligrosas en muchas partes de la provincia. Algunos consejos para llegar allí con seguridad son: prepare su vehículo, limpie el líquido del limpiaparabrisas, compruebe la presión de los neumáticos y recuerde que los neumáticos de invierno son obligatorios en muchas partes de la provincia. Compruebe su ruta antes de salir. El clima invernal significa que las condiciones de la carretera pueden cambiar rápidamente. Para esto consulte el sitio web DriveBC. Conduzca en la luz del día si es posible. Estar bien descansado y evitar conducir después de un largo día de trabajo. Conduzca según las condiciones climáticas. El mal tiempo y las condiciones incompletas requieren conducir a velocidades más lentas que las que aparecen en las señales. Mantenga suficiente distancia entre su vehículo y el carro enfrente para permitir una parada segura. También limite las distracciones, coloque el teléfono en el maletero. Si no puede resistir la tentación, realice una parada de descanso para actualizar y comprobar el teléfono. La aseguradora pública dice que el año pasado hubo más de 2,000 accidentes el fin de semana largo del Día de la Familia, resultando en 540 personas heridas. Conducir distraído y las malas condiciones al manejar fueron los factores que causaron los accidentes. Y con esta noticia, Omar, damos paso a los estudios y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana, donde les presentaremos más información. Reportó para Net Noticias Lorena Pulido. Muchas gracias, Lorena, por este completo informe. Impresionante la cantidad de casos de accidente ocurridos durante el pasado fin de semana de familia. Terrible. Ok, vamos a presentarles más noticias aquí de las que les tenemos preparadas en nuestra mesa de trabajo. Información veraz y oportuna solo por Net Noticias. Ottawa. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tendrá su primer encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump el próximo lunes en Washington. Así lo confirmó la oficina del primer ministro canadiense en un comunicado enviado por correo electrónico al cuerpo de prensa en el Parlamento en Ottawa, en el que se manifiesta que los líderes esperan discutir sobre la relación única existente entre Canadá y Estados Unidos y sobre la manera en la que podrán seguir trabajando en beneficio de las clases medias canadienses y estadounidenses. Por su parte, mediante un comunicado también la Casa Blanca hizo saber este jueves que Trump y Trudeau buscan llevar adelante una conversación constructiva sobre el fortalecimiento de la relación entre las dos naciones. 3 de los ministros de Justin Trudeau, el ministro de Defensa Harjit Sajjan, la ministra de Relaciones Exteriores Chrystia Freeland y el ministro de Finanzas Bill Morneau viajaron por separado a Washington esta semana para preparar el terreno para las primeras conversaciones cara a cara entre el primer ministro y el presidente de Estados Unidos.
Desde que tomó posesión el pasado 20 de enero, Trump ha insistido en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con Canadá y México, como una de las prioridades de su agenda económica, ya que considera que ha sido adverso para los intereses de su país. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. San Francisco. Una Corte Federal de Apelaciones se rehusó el jueves a instaurar la restricción migratoria decretada por el presidente Donald Trump para los viajantes de 7 naciones predominantemente musulmanas, rechazando de manera unánime los alegatos del gobierno sobre autoridad presidencial y cuestionando sus motivos. El panel de 3 jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, rechazó la moción de bloquear el fallo de un tribunal menor que suspendió la restricción y permitió que viajantes que anteriormente tenían prohibido el paso ingresaran a Estados Unidos. La disputa legal está lejos de terminar. El tribunal menor aún debe debatir los méritos de la prohibición y es posible que se presente una apelación ante la Corte Suprema. Eso podría dejar la decisión en manos de una corte dividida que tiene una vacante. El nominado de Trump para ocupar esa vacante, Neil Gorsuch, no podría ser confirmado a tiempo para participar en la consideración del caso. Momentos después de darse a conocer el fallo, Trump tuiteó: "Nos vemos en la corte", y agregó que la seguridad de nuestra nación está en juego. En respuesta, el gobernador de Washington, Jay Inslee, un demócrata al frente de uno de los estados que impugnaron la restricción, declaró: "Señor presidente, lo acabamos de ver en la corte y lo vencimos". Esto es Net Noticias. Los Ángeles. Un oscuro negocio que se habría montado en la Embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015 y que sirvió para que muchas personas de este país y del Oriente Medio, entre ellos supuestos terroristas, tuvieran un pasaporte venezolano, pagando hasta $15,000 por el documento, según una denuncia realizada por la unidad investigativa de la cadena estadounidense CNN en español, que se fundamenta en el testimonio de Misael López, ex consejero legal de la embajada. No les importa si el que tiene los $15,000 es un terrorista o una anciana que quiere asilo en Europa, dijo el alto funcionario del gobierno venezolano que ahora vive en España, quien denunció que el ilegal negocio lo manejaba una intérprete local que le ofreció participar en la venta de 13 visados por $10,000 cada uno, que serían para ciudadanos sirios que querían viajar al Mundial de Brasil. López dijo que él denunció el caso ante el gobierno venezolano, dando aviso al embajador Jonathan Velasco. Según el embajador, él no tiene nada que esconder y dijo que es falso que se vendieran pasaportes en la embajada, aunque algunos exmilitares venezolanos ya han dicho que eso viene desde hace varios años atrás. La cadena CNN en español también cuestionó sobre el tema a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el caso. Rodríguez respondió escuetamente que eso es mentira. El diplomático venezolano, por su parte, asegura que ya entregó al FBI las pruebas para la investigación. En ese sentido, el presidente de la subcomisión instalada en la mesa en la mañana de ayer considera que uno de los casos más importantes que ha ingresado a la misma es la supuesta comercialización de pasaportes, visas y cédulas venezolanas a terroristas y criminales internacionales, especialmente del Medio Oriente. Este es un caso que hoy escandaliza al mundo y que se convierte en una vergüenza para el país. Esperamos que en 15 días podamos llevar a la plenaria de la Asamblea Nacional los resultados del debate que abrió el diputado Ismael García, quien pidió una investigación a la denuncia realizada por Misael López Soto, el funcionario diplomático de Venezuela, ante la República de Irak, sostuvo el parlamentario. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Panamá. La Procuraduría General de ese país ordenó el jueves el allanamiento de las oficinas del bufet Mossack Fonseca e interrogó a los socios principales de la firma como parte de las investigaciones por los sobornos de la brasileña Odebrecht, que también salpican a este país. Ramón Fonseca Mora y Jorge Mossack acudieron a una fiscalía contra el crimen organizado a prestar declaración. Al término de la jornada y casi entrada la medianoche del jueves, los abogados fueron conducidos a instalaciones de la Policía Judicial, donde pasarán la noche, dijo a periodistas Elías Solano, uno de los abogados del bufet.
Anotó que Fonseca Mora y Mossad continuarán el viernes la indagatoria. Fonseca Mora, ex ministro consejero del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, había afirmado a su llegada a la fiscalía que lo trataban de utilizar como chivo expiatorio para distraer la atención y no investigar a fondo los sobornos de Odebrecht. Nos han estado diciendo las cosas desde afuera porque aquí no se ha investigado de verdad, dijo al Tiempo, en que aseguró que Varela le confió que había recibido una donación de la empresa brasileña para la campaña que lo llevó al poder en el año 2014. En conferencia de prensa, el presidente rechazó que haya recibido dinero de Odebrecht para su campaña y solicitó al Tribunal Electoral que le entregue una copia autenticada de la declaración jurada que presentó al término de la campaña y que incluye las donaciones privadas que recibió como candidato en las elecciones generales del 2014. Todas las donaciones a mi campaña serán públicas mañana, afirmó antes de señalar que las declaraciones de Fonseca se dan en momentos difíciles para el abogado. Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son sobornos, sostuvo Varela. Información veraz y oportuna solo por Net Noticias. Roma. El Papa Francisco no tiene pelos en la lengua y lo volvió a demostrar cuando admitió que en el Vaticano hay corrupción, pero dijo que él vive en paz. Al contestar algunas de las preguntas de los superiores de las órdenes y congregaciones de religiosos, cuya transcripción publicará la revista Civiltà Católica en su próximo número. En esa conversación con los religiosos, de la que el diario Corriere della Sera publica este jueves una pequeña parte, el Papa Francisco habló también del uso del silicio, instrumento que usa dolor o incomodidad sin rechazar su uso. Cuando entré en el noviciado de los jesuitas me dieron el silicio. Está bien el silicio, pero atención, no tiene que ayudarme a demostrar que soy bueno y fuerte. La verdadera ascesis tiene que hacerme más libre, dijo. A Jorge Bergoglio no le importan las críticas, pues explica que hace bien que le critiquen a uno y que la vida está llena de incomprensiones y de tensiones y cuando son críticas que sirven a crecer, las acepto, respondió. Sobre la pederastia, Francisco dijo que hay que tener claro que es una enfermedad y pidió atención al recibir a candidatos a la formación religiosa sin verificar su adecuada madurez afectiva. Por ejemplo, nunca recibir en la vida religiosa o en una diócesis candidatos que han sido rechazados en otras sin pedir información detallada sobre por qué fueron alejados, añadió el Papa. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. 7 de la mañana y 18 minutos. Hola Vancouver, acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, hora Pacífico. Un programa diseñado con artistas, entrevistas y mucho más. Dirigido por Checo Negrete y Lorena Pulido. Solo aquí por Net Radio, la radio creada para ti. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Hola. Despegamos a la conquista del planeta. Con nosotros encontrarás música, deportes, noticias, farándula y los fines de semana se prenderán al ritmo de nuestra música. Net Radio, creada para ti, estamos para ti. Net Radio. Oh, hello papagena, tú le verás con la papaya. Esto es Net Noticias, los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá para todo el mundo, dirigido por Omar García.
7 de la mañana, 20 minutos. Apenas hace un par de días se realizó en la ciudad de Vancouver un importante seminario en el que los participantes pudieron enterarse de diversos temas de importancia para nuestra comunidad y sobre nuestra cotidianidad, como lo son inversiones, educación, acceso a crédito para viviendas y bienes raíces. Ya invitamos a uno de los expositores para que nos hablara sobre el tema de educación y maneras de emigrar a Canadá mediante la aplicación de visas de estudio en esta semana. Hoy hemos querido invitar a al experto en bienes raíces que participó en dicho evento, quien fue el encargado de dilucidar los interrogantes de la comunidad en torno al tema de adquisición de vivienda en Vancouver. Pablo Páez, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación de NET Noticias. Gracias por invitarme, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, señor. Pablo, lo hemos invitado hoy para que hablemos precisamente sobre el tema que nos atañe y empecemos por hablar cómo se comporta el mercado inmobiliario en estos momentos en la Columbia Británica con respecto a los años anteriores. Claro que sí, Omar. El año pasado fue un año muy intenso en bienes raíces. Tuvimos un crecimiento de precios de 26 meses seguidos, algo que históricamente nunca había pasado, y eso no era nada sano. El gobierno implementó dos cambios. El primero fue el de subirle el impuesto del Property Transfer Tax a los extranjeros en un 15%. Eso bajó la demanda un poco y luego hubo un stress test, así es como le llaman, stress test, en octubre 19, donde la calificación para obtener casa se hizo un poquito más rígida. Esos dos movimientos bajaron la demanda y controlaron, hicieron que el mercado nuestro fuera un poco más sano, ¿okay? Más sano para todos. Este año en diciembre salió una nueva ley que todos ustedes saben, donde el gobierno ahora está ayudando a los first time home buyers a prestarles dinero. Es algo que ya empezamos a implementar en mi equipo de trabajo y pues sí, hay mucha gente que lo está usando. Ok, Pablo, hace apenas 6 meses, usted lo comentaba, el Banco de Canadá juzgaba que la posibilidad de una corrección en los precios de la vivienda, sobre todo en esta provincia, podría generar un desequilibrio en el sector. ¿Cree usted que esta vulnerabilidad ya haya sido superada? Mira, la verdad no me gustaría especular al respecto, porque cualquier respuesta que yo te dé va a ser simplemente una especulación. Lo que yo sé ahorita es que los precios se han mantenido donde están. Si han habido cambios, son cambios muy pequeños, pero definitivamente sí veo una entrada de interés en los first time home buyers en querer dejar de rentar. Cuando uno renta, obviamente el dinero se va para el landlord, entonces sí veo un mayor interés para tratar de obtener su casa, y en eso los estamos ayudando, Omar. Y ya precisamente, ¿cuáles son en estos momentos los incentivos a los que podrían acceder los posibles compradores de vivienda? Dinero, ¿verdad? Dinero. Sí, claro. La principal razón por la cual ellos no pueden comprar es porque no tienen el down payment. Entonces lo que está haciendo el gobierno les está prestando hasta $37,500 en total para poner en su down payment, lo cual es fabuloso, ¿verdad? Y como te digo, es algo que ya hemos empezado a implementar y pues me da muchísimo gusto. Es un préstamo a 5 años que les da el gobierno, no a 5 años, en 5 años lo van a empezar a pagar, o sea, no lo tienen que pagar ahorita, entonces eso hace que sea más fácil para el comprador. Y los intereses también son bajos. Sí, claro, por supuesto. Una de las cosas maravillosas de comprar casa aquí en Canadá es que los intereses son muy bajos. Aquí ahorita el interés está a 2.59. Pues tú sabes que en México es 12%, en Perú es 13%. No lo sé en Colombia, pero sí, esta es una cosa definitivamente que es algo que se tiene que aprovechar, que el dinero es muy barato aquí, Omar, en Canadá. En el área de la Municipalidad de Vancouver, y usted lo notaba, se empezó a aplicar un impuesto para aquellos propietarios que tengan viviendas desocupadas. ¿Esto ha ocasionado esta medida un impacto serio en el sector inmobiliario? Mira, la verdad, estoy muy contento al respecto, ¿ok? Porque todo eso va de la mano con el 15% de
transfer tax que les están cobrando a los extranjeros. No es justo que esas inversiones, principalmente asiáticas, vengan y hagan lo que hicieron en el pasado con el mercado de Vancouver, que te compran las casas de millones de dólares, realmente no les importa el precio, y luego las venden y las vuelven a comprar y empiezan de esa manera a alterar el precio del mercado y luego las dejan vacías por un año y las vuelven a vender. Eso es lo que ha estado pasando en Vancouver, y principalmente esa es la razón por la cual los precios se subieron, como digo yo, de una manera, vamos a decir, desproporcionada. Y finalmente, ¿quién es el afectado? El afectado es tú, yo, el que vive aquí, ¿verdad? El que vive aquí. Entonces, sí, ese impuesto de la casa vacía es algo que se me hace muy justo y es para ayudarnos a todos. Entonces, simplemente, eso lo que trata de evitar es exactamente, va de la mano con el impuesto del 15%, trata de evitar principalmente la inversión asiática o de donde venga, donde compran casas, las dejan vacías ahí. Entonces, la demanda de eso ha bajado tremendamente debido al 15% y debido al impuesto que estás mencionando. Eso también lógicamente había creado una burbuja inmobiliaria, pero ¿no hay peligro de que explote esa burbuja? No, hay una cosa aquí muy importante. Nuevamente, eso sería especulación, adivinar, ¿ok? Y no me gusta a mí adivinar. Pero lo que sí te puedo decir es que el mercado, que Vancouver tiene unos cimientos económicos muy fuertes, por lo cual yo no veo una burbuja, porque de esa burbuja han estado hablando hace 15 años, ¿verdad? Y nunca ha explotado. Hay tanta migración a la ciudad de Vancouver, porque es la segunda ciudad de mejor nivel de vida del mundo, después de Zurich. Hay tanta migración que lo hace muy atractivo. Cuando tú tienes una ciudad donde todo el mundo quiere ir a vivir ahí, es muy difícil que se desmorone el mercado de bienes raíces. Por otro lado, si tú tienes una ciudad que deja de tener interés y todo el mundo se va, ahí la cosa es diferente, ¿verdad? Pero de la burbuja, desde que yo llegué a Vancouver hace 15 años, he oído hablar de eso y pues tú mira si ha pasado o no. Yo no veo que lo haya pasado. El comportamiento económico de los últimos años, podríamos pensar que lo que es la demanda en el sector inmobiliario se ha incrementado o se ha bajado. La demanda se ha incrementado. La demanda al bien raíz en Vancouver es muy grande. Y es muy grande debidamente vamos a decir, porque Vancouver es una de las ciudades más importantes del mundo. Yo tengo personas que desde Argentina, desde México, desde Colombia me llaman y me dicen, ¿sabes qué, Pablo? Quiero comprar casa ya. No estoy seguro con mi dinero aquí. Ayúdame, ¿verdad? Eso es una de las razones. ¿Por qué? Pues obviamente porque lo que te ofrece Vancouver es una solidez económica donde los inversionistas les gusta estar. A los inversionistas no les gusta estar en un lugar vulnerable, ¿verdad? Entonces Vancouver financieramente es la segunda ciudad financiera a nivel mundial, la segunda después de Suiza. Eso te da mucho que desear, ¿verdad? Entonces eso da una gran tranquilidad y eso se afecta directamente en la demanda. Claro, Pablo, usted me imagino que como usted es una persona muy visible en las redes sociales, sobre todo en Facebook, es por eso que la gente te contacta desde otros países, pero ¿es posible que gente de otros países pueda comprar aquí en Canadá? Claro que es posible, tienen que pagar su impuesto nada más, ¿verdad? Pero ahorita con las elecciones presidenciales en el país hermano del sur, ¿verdad? Hay muchas personas que debido a esa gran inestabilidad que viven ahorita los amigos de los Estados Unidos, hay muchas personas que están dispuestos a pagar ese 15% con tal de sacar sus intereses de los Estados Unidos. Entonces, pero sí, tú puedes comprar una propiedad aquí. Yo tengo banqueros que tienen unos programas para extranjeros fabulosos, donde no les preguntan mucho. Sí, obviamente el down payment es un poco alto, tienen que poner el 35%, pero sí, claro que es posible, por supuesto.
Pablo Páez, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros y con nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Omar. Un abrazo, te veo pronto. 7:31 de la mañana. Siempre contigo. Pablo. NetRadioOnline.com. Net Radio. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. Hola Vancouver, acompáñanos todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, hora Pacífico. Un programa diseñado con artistas, entrevistas y mucho más. Dirigido por Checo Negrete y Lorena Pulido. Solo aquí por Net Radio, la radio creada para ti. Esto es Net Noticias. Los últimos acontecimientos desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Dirigido por Omar García. A las 7:32 de la mañana llegó el momento de hacer nuestro recorrido rutinario por el mundo con nuestros principales corresponsales. A continuación, vamos con las noticias internacionales. En Latinoamérica tenemos a nuestra corresponsal Marilu Gambini, que nos habla desde Perú. Ella nos comenta sobre la orden de captura que le fue tramitada ya al expresidente Alejandro Toledo, así como también el seguimiento que se le está haciendo a los casos de Odebrecht en ese país. Marilu, muy buenos días. Omar, buenos días igualmente a nuestros cibernautas. Gracias por mantenerse siempre a través de nuestro noticiero. Y nos vamos con lo más importante en Perú. Lo que tanto se pensaba y esperaba se dio anoche. El juez Richard Concepción Carguancho del primer juzgado de investigación preparatoria nacional decidió ordenar 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, dictando además la orden de captura a nivel nacional e internacional por considerar que los cargos contra Toledo son gravísimos, pues en su condición de presidente de la República habría hecho pacto ilícito para vender la interoceánica. Sería bueno que ese mismo argumento jurídico sea utilizado en la posible investigación contra Alan García, pues no olvidemos que los tramos de la interoceánica se ejecutaron en su mandato. Ante la decisión del juez Concepción Carguancho, el sorprendente nuevo abogado de Toledo, Heriberto Benítez, se explayó recomendando a su patrocinado no presentarse a la justicia, ya que no existiría garantía de que el proceso sea imparcial, pues presume que la conducta del juez tiene un tinte de venganza debido a la precisión en que Toledo se expresó por la forma como allanaron su residencia. De otro lado, el ministro del Interior viene evaluando considerar al exmandatario en la lista de recompensas por su captura, aunque los viajes del hoy pedido por la justicia son públicos y muy fáciles para la Interpol. Y cambiando el tinte de la información, el Ministerio Público evalúa considerar a las 6 empresas brasileras que operaban libremente en el Perú, ejecutando diversas obras, y de los que hoy sus máximos directivos, presos algunos y convertidos en colaboradores eficaces otros, han dado luces de la más grande corrupción de los últimos años, donde los sobornos han sido el pan de cada obra. Odebrecht, la primera, dirigida por Marcelo Odebrecht, que fue apresado en Brasil cuando se descubrió la corrupción
en el entorno político de ese país, ejecutó el cuestionado tramo 2 y 3 de la interoceánica. Otra empresa asociada a estas, Camargo y Correa, que estuvo implicada en lavado de activos y evasión de impuestos en Petrobras de Brasil, construyeron el tramo 4 de la carretera interoceánica sur con Toledo y la boca toma de la planta de tratamiento de agua en Huachipa con Alan García. Queiroz Galbao, vinculada también en Brasil en el caso Lavajato por corrupción y evasión de impuestos, ejecutó con Camargo y Correa el tramo 4 de la interoceánica, así como el puente Inambari-Azángaro. En el 2011 aportó a la campaña de Toledo $182.845. Otra de las empresas, OAS, que tiene a su expresidente Leo Abeto privado de su libertad en Brasil por corrupción, lavado de dinero y organización criminal, ejecutó el cuestionado intercambio vial de la avenida 28 de Julio, en Lima, la línea María, lo que es la vía Parque Rímac, la carretera Lima-Canta, entre otras obras. Andrade Gutiérrez, la empresa quizás más activa en lo que a corrupción en Brasil se refiere, sobre todo por el tema Petrobras y en las licitaciones irregulares para construir estadios en Brasil antes del Mundial 2014. Esta empresa fue parte del consorcio Intersur, que junto a Queiroz Galbao y Camargo Correa ejecutaron el tramo 4 de la interoceánica, ojo, en la gestión de Alan García. Y finalmente, UTC en Yenagia, cuyo presidente Ricardo Pessoa también fue apresado por el caso Lavajato en Brasil, al haber sido parte del pago de sobornos a Petrobras para ganar licitaciones. Y sobre todo, que este señor Pessoa se reunió con Ollanta Humala para conseguir licitaciones de la empresa con el gobierno peruano, hechos que esperamos también sean investigados. La pregunta es, ¿y sus asociadas? Aquellas empresas peruanas que también fueron parte de las licitaciones y ejecuciones de obras, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con Graña y Montero? ¿Qué pasa con JJC? ¿Qué pasa con contratistas e ingenieros? Y otras tantas, incluso aquellas que se crearon única y exclusivamente para pagar las coimas, para pagar los sobornos, y que de trabajos o que de construcción nunca hicieron absolutamente nada. ¿Qué sucede con ellas? El Ministerio Público tiene la última palabra. Y vamos con lo que habíamos quedado. Al inicio de semana dimos a conocer cómo se pagaban las coimas en la concesión y ejecución de obras de la interoceánica, las empresas pantallas y las offshore que se crearon con ese fin, y los envíos a una misteriosa cuenta del que no se sabe a quién pertenece. Pero, ¿cuál es el número de esta misteriosa cuenta? Es la asignada con el 10 21 45 118 del Transbank Limitada en Sao Paulo, Brasil, a quien el fiscal Hamilton Castro debería pedirse le remita copia de diferentes cartas fechadas durante el año 2007, gestión de Alan García. Sería bueno, y vamos a darle un dato preciso, con solamente una de estas cartas, el fiscal Hamilton Castro ya tendría argumento suficiente para investigar a quien hasta el momento no están haciendo absolutamente nada. La carta fechada el 26 de julio del 2007 y la del 26 de noviembre del 2007, mediante la cual el representante de Alamanda Ventures ordenó transferir $985.014 y $400.637. De la misma forma, al banco financiero para que le remita copia de la carta certificada de instrucción mediante la cual en el 2007 la apoderada de Dominatrix Limitada, o sea, otra evasora de impuestos, como era María Isabel Carmona Bernasconi, la misma representante de constructora Aria, sociedad anónima cerrada, que fue creada para pagar coimas,
que es una empresa offshore, ordena transferir la suma de $970,838,000, igual la suma de $274,046 y $14,000 a la misma cuenta. Nuevamente al banco financiero para que entregue copia certificada de la carta del 3 de septiembre del 2007 en la que el mismo Monteverde Bussaliu, apoderado de la empresa nacional Casa de Cambios, imagínense que hasta una casa de cambios se empleó, ordenó transferir $565,000 a la misma cuenta. ¿Quiénes son estos dos? María Isabel Carmona e igual Monteverde Bussaliu, representantes de la constructora Ariasa, la que estuvo en el tramo de Inambari. Acotamos un dato más para que el representante del Ministerio Público tome en cuenta. Wilfredo Salinas Coaguila es un personaje que se encargó de venderle facturas a la constructora Ariasa, que, como manifestamos con anterioridad, nunca supervisó ni hizo obra alguna como suscribe en su contrato con Odebrecht. Esta venta de facturas le costó a la SUNAT una pérdida de $3 millones, pero a Odebrecht un beneficio de $8 millones. Imagínense que haber creado una empresa offshore con casi 2.000 soles de capital para evadir, para perjudicar a la SUNAT con $3 millones y que Odebrecht haya embolsillado $8 millones. Pero volvemos a la inicial interrogante. ¿A quién pertenece esa cuenta donde se depositaron los montos antes mencionados? Y porque si ya se tenía indicio de las empresas fachadas, la Fiscalía no inició investigación al respecto, salvo que detrás de esa cuenta esté la identidad de un personaje que se intente proteger. Hay que recordar que la omisión de funciones es también delito y ello alcanza por igual a los mismos fiscales o magistrados porque son funcionarios públicos. Incidimos, señor Hamilton Castro, incidimos en que esos depósitos se hicieron en la gestión del gobierno aprista y en esa gestión se ejecutaron las obras concesionadas con Alejandro Toledo. Está todo a la vista. Esperamos y vamos a seguir nosotros pendientes de todo este caso que viene moviendo el sistema político en el Perú. Esto ha sido todo por hoy, Omar. Nosotros nos despedimos. Buen fin de semana para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Reportó desde Perú para Net Noticias, Marilu Gambini. 7:43 de la mañana. Muchas gracias, Marilu, por este completo informe investigativo. Y seguiremos dándole curso a todas las investigaciones que se adelanten en contra de Odebrecht en Perú. Vamos ahora a otro punto de América. En San Salvador tenemos a nuestro corresponsal Víctor Celada. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Omar García y Lorena Pulido. Estas son las principales noticias desde Centroamérica. San Salvador. Con la experiencia de haber sido alcalde durante 14 años, el ahora vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, pidió una disculpa pública a los 262 gobiernos municipales por el retraso en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador, FODES. Disculpa a los alcaldes y a los gobiernos municipales. Realmente esta situación coyuntural que hemos tenido, que se nos ha presentado, no debió haber golpeado y además porque yo he sido alcalde 14 años y sé lo que significa la transparencia del FODES, exclamó el vicepresidente en la entrevista Frente a Frente. Unos 29 millones tiene que transferir el gobierno cada mes a todos los municipios del país. Sin embargo, desde el segundo semestre del año pasado, los jefes municipales han estado denunciando los retrasos en el pago. En los últimos meses de 2016, la problemática se agudizó, pues los consejos municipales manifestaron estar ya utilizando los recursos de reserva, haber paralizado proyectos, haber incumplido con el pago de servicios básicos. En algunos municipios incluso hubo problemas en la recolección de basura y algunos empleados hasta dejaron sus puestos por la falta de salarios. En diciembre, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dijo que iban a saldar los últimos 3 meses del FODES en diciembre y con dinero los bonos por $550 millones que se aprobaron en el Congreso.
En ese mismo mes, en la Asamblea Legislativa se aprobó un dictamen en el que se autorizaba a los alcaldes a utilizar el 25% del FODES en el pago de salarios y aguinaldos. Esta aprobación se hizo, pero los fondos no habían llegado todavía. Ciudad de Guatemala. Un juez ordenó la captura de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia acusada de tráfico de influencias por intentar ayudar a su hijo en un caso de corrupción. La vocera de la Fiscalía guatemalteca, Julia Barrera, dijo que tras recibir la orden, las autoridades fueron a la casa de la magistrada Blanca Aida Stalin, pero ya no estaba. Stalin, a quien el Congreso le retiró la inmunidad, es acusada de pedirle a un juez que dejara en libertad a su hijo, Otto Fernando Molina, detenido por un caso de corrupción relacionado con la obtención de contratos entre una farmacéutica particular y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El juez, Carlos Ruano, grabó la conversación con Stalin y tras presentar una denuncia salió del país con el argumento de que debía proteger su seguridad. La portavoz de la Fiscalía dijo que la orden de aprehensión contra Stalin se emitió el martes y hasta el miércoles las autoridades acudieron a su casa. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas, creen que el hijo de Stalin es parte de una estructura de corrupción más amplia. La magistrada Stalin ha negado los cargos de tráfico de influencias y ha dicho que la solicitud la hizo como madre y no como magistrada de la Corte Suprema y que solo aconsejó al juez de cómo podía resolver el caso. Sin embargo, en 2015, Stalin estuvo vinculada a otro proceso. Según una escucha telefónica de ese año, un prófugo acusado de participar en una red que defraudó al Estado en varios millones de dólares, decía a otro hombre que la jueza ayudaría a la red a evitar que la justicia los alcanzara. Ciudad de Panamá. El gobierno de ese país autorizó el miércoles el traspaso de 2.4 millones de dólares al Ministerio Público para agilizar las investigaciones sobre los sobornos pagados por la multinacional brasileña Odebrecht. El órgano ejecutivo y todas sus instituciones están a la disposición del Ministerio Público para facilitar el desarrollo de esta y todas las investigaciones de similar naturaleza, indicó en un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. La partida presupuestaria, que aún tiene que ser aprobada por la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, se usará para contratar analistas financieros, comprar tecnología especializada y sufragar viajes de los fiscales anticorrupción, entre otras cosas, ya que se trata de un caso delicado con muchas implicaciones, añadió el MEF. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha manifestado públicamente su total respaldo a las investigaciones que realiza el Ministerio Público para que se procese y sancione a empresas y personas involucradas en actos de corrupción cometidos contra el erario público, enfatizó el ministerio. Odebrecht, la constructora más grande de Brasil, se encuentra envuelta en un escándalo de sobornos en varios países de Latinoamérica, incluido Panamá. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en un informe el pasado diciembre que la constructora desembolsó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernaba el expresidente Ricardo Martinelli, informó para Net Noticias desde San Salvador, Víctor Celada. 7:49 de la mañana. Muchas gracias, Víctor, por esta información. Y vamos al otro lado del mundo. En Madrid tenemos a nuestro corresponsal Álvaro Suárez. Álvaro, ¿cómo amaneció hoy Madrid? Buenos días. Omar, muy buenos días desde Madrid. Cordial saludo para usted y todas las personas que a esta hora están en la sintonía de Net Noticias. Le cuento que estamos con una temperatura de -2 grados a esta hora de la mañana aquí en Madrid. Hay previsiones de una máxima de 8 grados. Se hace mucho frío a esta hora de la mañana. Hay amenazas de nieve en toda la capital de España. Ya en algunos pueblos cercanos en la periferia de la ciudad parece que está nevando. Bueno, vamos a las noticias y vamos a Alemania. El gobierno alemán da otro paso atrás en su política de acogida de refugiados. Tras reunirse con los primeros ministros de los 16 estados federados, la canciller Angela Merkel ha dado el visto bueno para agilizar la deportación de aquellas personas a las que se les ha denegado el derecho de asilo. La medida prevé la creación de centros de repatriación situados cerca de los aeropuertos para facilitar la expulsión. Creemos que es algo necesario y tenemos que hacerlo porque queremos mantener la capacidad de acogida y seguir apoyando a los que realmente necesitan ayuda humanitaria y cuyo derecho al asilo ha sido reconocido, declaraba Merkel. Un nuevo centro a cargo del gobierno federal reagrupará los trámites y llevará a cabo deportaciones masivas. Hasta ahora, las solicitudes de asilo y las repatriaciones eran competencia de los gobiernos regionales. Ha habido mucho baile de responsabilidades. El gobierno federal
dice que los estados tendrían que hacer más y estos dicen que es responsabilidad del poder central. Creo que esto se tiene que acabar y que tenemos que hacer un esfuerzo común. Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades, reclamaba el ministro del Interior, Tomás de Maizière. Vamos a Francia. Precaución con el reactor nuclear. Una explosión en la central nuclear de Flamanville, en Normandía. Noticia que presentábamos ayer, ha disparado hoy viernes las alarmas en Francia. Las autoridades aseguran que no hay fuga radiactiva y que el incendio que se declaró momentos más tarde no ha afectado a la zona de producción, aunque el reactor número 1 ha sido desconectado por precaución. Según la prefectura de La Mancha, el origen de la explosión ha sido el sobrecalentamiento de un ventilador en el sistema eléctrico que instantes después comenzaba a arder. La central de Flamanville cuenta con 3 reactores, uno de 1985, otro de 1986 y un tercero que lleva 2 años en construcción y cuyo coste ya triplica la cantidad presupuestada. En los últimos 10 días se han registrado además otros 2 incendios en otra central nuclear situada en Moselle, lo que ha avivado un encendido debate sobre la seguridad en el país más nuclearizado de Europa. Francia es el segundo productor mundial de electricidad de origen nuclear, solo por detrás de Estados Unidos, y el país más dependiente de este tipo de energía. El 75% de la electricidad francesa procede de plantas atómicas. Pues bueno, lo que se reclama es que no se repita la situación de Chernóbil, y por eso el gobierno central y la Unión Europea empiezan a exigir a Francia medidas extremas para evitar que un simple incendio, como se ha declarado, se convierta en una tragedia. Seguimos en Francia. La policía francesa ha detenido a 4 personas, 3 hombres y una mujer de 16 años, sospechosos de planear ataque suicida en París. Según informa Sky News, los 4 fueron arrestados en la ciudad de Montpellier, al sur de Francia. Al parecer, la joven iba a activar el cinturón explosivo en una zona turística de la capital francesa. Los otros detenidos son el novio de la chica, presunto autor intelectual, y 2 cómplices. Los 4 sospechosos fueron detenidos después de haber comprado acetona que pudieran haber usado en la fabricación de un artefacto explosivo, según una fuente policial, para llevar a cabo un ataque planeado frustrado. Entre ellos la joven de 16 años que fue vista en las redes sociales después de haber expresado el deseo de viajar a la zona de Siria e Irak y golpear a Francia. Seguimos en Rusia. Moscú ha comenzado la demolición a gran escala de tiendas y kioscos construidos ilegalmente en las cercanías de estaciones del metro. La decisión tomada por el ayuntamiento en diciembre afecta a un centenar de instalaciones regentadas en su mayoría por inmigrantes procedentes de las antiguas repúblicas soviéticas. Las demoliciones deberían terminar a finales de febrero. Seguimos aquí en Madrid, España. Agentes de la policía han detenido a un hombre que presuntamente tiroteó a su vecino con el que mantenía una enemistad manifiesta cuando éste se encontraba conduciendo una furgoneta el pasado mes de noviembre en Madrid. En un comunicado, la Policía Nacional ha anunciado la detención de un hombre de 32 años por un delito de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 13 de noviembre. Los hechos ocurrieron en la calle Javier de Miguel, en el distrito madrileño de Palomeras Bajas, donde los agentes encontraron una furgoneta volcada. Varios testigos alertaron de que un hombre armado había disparado contra el conductor y había provocado que volcara. La víctima logró salir del vehículo y refugiarse en su domicilio, donde finalmente fue localizado y posteriormente trasladado al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó. Ahora, la Policía Nacional ha arrestado en la mañana de hoy al supuesto autor del delito, tras tomar declaraciones a la víctima y a los testigos. Si bien los hechos se presentaron en noviembre, solo hasta hoy pudo ser detenido el presunto causante de la agresión. Vamos a Nueva Zelanda. Esta noticia es muy trágica. Varios centenares de ballenas piloto han sido halladas muertas este viernes en Nueva Zelanda después de que más de 400 ballenas, o 400 de ellas, quedaran varadas en la remota bahía Golden, en el noroeste de la isla Sur, ha informado la prensa local. Fuentes del Ministerio de Conservación han indicado que se calcula que han muerto unos 300 cetáceos de un total de 416 que quedaron atrapadas desde ayer jueves por la noche en una zona arenosa conocida como Farewell Spit. Decenas de socorristas luchan a contrarreloj para mantener vivas a las sobrevivientes a la espera de que suba la marea mientras vigilan la situación de las que han sido reflotadas.
Se trata del mayor incidente de ballenas que quedan varadas en Nueva Zelanda. Omar, con estas informaciones terminamos nuestra semana informativa. Para Net Noticias desde Madrid informó Álvaro Suárez. 7:55 de la mañana. Muchas gracias, Álvaro, por su completo informe de Europa. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio, creada para ti. Estamos para ti. Net Radio. ¿Estás pensando comprar tu propia casa o departamento en Vancouver, Canadá? Ahora es tiempo. Contamos con una lista de opciones donde encontrarás la casa de tus sueños. Atención personalizada con el profesionalismo de Lidia Jaque, experta en bienes raíces. Informes y citas a los teléfonos 604-839-4333 y 604-590-4888. No lo olvides, Lidia Jaque de Remax Performance espera tu llamada. A las 7:57 de la mañana llegó el momento de los deportes. Los deportes también son noticia. Los deportes también son noticia y hoy nos los presenta el periodista deportivo Roger Grinold, quien nos habla desde la provincia de Alberta. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar rápidamente porque hay más información de la esperada. En la NBA, los Raptors de Toronto estarán enfrentando este fin de semana a los Pistones de Detroit. Toronto está con récord de 32 ganados, 22 perdidos, ocupando el cuarto puesto en la Conferencia del Este y marchando muy bien hacia los playoffs. Después del día domingo estarán jugando el 14 de febrero visitando a los Bulls en Chicago. En algunos resultados de anoche, Houston derrotó a Charlotte 107-95, Filadelfia a Orlando 112-111. Seguramente en ese partido se acabaron todos los tiempos fuera, y también Dallas sobre Utah en tiempo extra 112-105. Pasando a Estados Unidos, pero al fútbol, Gerardo Torrado, ex seleccionado mexicano y jugador del equipo Indianapolis Indy 11 o Indy 11 de la NASL, North American Soccer League, firmó contrato nuevamente con el Indy hace unas semanas, como habíamos anunciado, y este mes de octubre estará seguramente jugando contra Edmonton, porque ya está el schedule listo para estos encuentros en la próxima temporada. Por cierto, ganó 2-1 Edmonton el último partido que tuvo Gerardo Torrado aquí en la provincia de Alberta. En la NHL, los Canucks de Vancouver volvieron a conocer la victoria ahora en Columbus, Ohio, al derrotarlos por marcador de 3-0 anoche. Uno de los mejores goles de esta temporada lo hizo Daniel Sedin, el número 22, y Vancouver ya está en la posición 10, aunque están a 6 puntos del último equipo en calificar a los playoffs, que son los Angeles Kings, y que tendrán que empezar a ganar también, porque los Canucks ahora tendrán que jugar en Boston y están obligados a seguir ganando. En la Conferencia del Oeste, en la NHL, Minnesota sorprende en primer lugar con 76 puntos, seguido de Chicago 71, San José 70, Anaheim 68. Y en la Conferencia del Este, Washington tiene 82 puntos, le sigue Pittsburgh con 73, un poquito alejado, abajito los Rangers de New York con 71, Montreal con 70 y Ottawa con 62. Seguimos en el continente americano, donde esta noche en México el equipo de Tijuana estará visitando al Necaxa y el sábado el Querétaro jugará contra el León, y en el clásico tapatío las Chivas Rayadas del Guadalajara estará jugando contra los rojinegros del Atlas. En Costa Rica la jornada 10 inicia este 11 de febrero con Alajuela jugando contra San Carlos, Herediano contra Limón y el domingo 4 encuentros, uno de ellos de los que destaca Deportivo Saprissa contra
división, con el Deportivo Municipal enfrentando a Juan Aurich, y mañana sábado 3 partidos, y el domingo destacamos Alianza de Lima contra Universitario y el Alianza Atlético contra Sporting Cristal. El tenis también tiene su espacio de cápsula deportiva y Andy Murray está confirmado para aparecer ante Francia en la Copa Davis de tenis después de haber perdido energía en el Abierto de Australia y ahora enfocándose ya para el juego que tendrá contra Francia en el mes de abril. En el atletismo, la atleta africana de Etiopía, Getsebe Dibaba, ha sido campeona en 3 ocasiones y ahora, ¿qué creen? Ha batido el récord mundial de 2.000 metros con tiempo de 5 minutos, 23 segundos y 45 centésimas en las pruebas que estarán realizándose, que se están realizando más bien en pista cubierta en Sabadell, España. Ahora regresamos a Sudamérica. Este domingo se juegan los partidos del Campeonato Sub-20 en Ecuador con Argentina contra Venezuela, Ecuador contra Uruguay y Colombia frente a Brasil. Ha sido una sorpresa de Ecuador llegar tan lejos y yo, como dije anteriormente, tengo confianza en que van a llegar hasta la final. Vamos a ver si eso sucede. Y finalmente, en Calgary, Alberta, atención a toda la gente en la provincia de Alberta, principalmente en Calgary. Los días 25 y 26 de febrero se realizará el campeonato de la competencia de patinaje de velocidad, donde atletas de Holanda, Suecia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Japón y otros tendrán participación. Este evento será realizado en el Olympic Oval Stadium de la ciudad de Calgary a partir del mediodía, el día 25 y 26 de febrero. Y esta noticia la damos por anticipación porque mucha gente que está interesada en el patinaje de velocidad de hielo compra boletos con mucha anticipación. Así es que si usted quiere ser protagonista, ya sabe dónde encontrarlos y en dónde se va a realizar este evento internacional. Esto ha sido todo por hoy. Creo que tuve más noticias deportivas que las noticias normales en el día de hoy. Muchas gracias, Omar. Un abrazo. Saludos para todos por allá. Muchas gracias, Roger. Son las 8:03 de la mañana. No nos vamos sin antes darles a conocer una noticia bien curiosa que nos da a conocer la agencia AP. Un caimán anaranjado ha rondado un estanque cerca de Charleston, Carolina del Sur, pero al parecer nadie sabe a qué se debe su color. Los vecinos dicen en broma que el color del lagarto es porque se untó demasiada crema bronceadora o que tal vez sea fan del equipo universitario de los Tigres de Clemson. La gente ha visto varias veces al caimán de alrededor de 1,5 metros, de 4 a 5 pies, en el estanque de Hanahan, en el vecindario de Tanner Plantation. Jay Batilowski, del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur, dijo que el color probablemente se deba al lugar donde el animal pasa el invierno, posiblemente en una tubería oxidada. Los expertos dicen que el caimán cambiará de piel y posiblemente regrese pronto a su color normal. Yo pienso que debe ser familiar de mi vecino. Que pasen un feliz día, son las 8:04 de